Vamos a ir a nuestras Biblias al Salmo 43. Ahora, si usted va al capítulo anterior, dice Salmo 42, y en el título del Salmo 42 hay una indicación que dice libro segundo. Ok, usted tiene que saber esto. El libro de los Salmos es un compendio de 5 libros de canciones. Es como decir 5 himnarios, para los que se acuerdan de los himnarios. Los himnarios era lo que se utilizaba hace un tiempo atrás, cuando no teníamos proyectores, era así, algo así como lo que estamos haciendo los martes, ¿no? Con hojitas, pero bueno, estos eran libritos donde estaban todas las canciones. Así eran los salmos. Los salmos son 5 libros, y es por eso que al inicio del Salmo 42, vea que dice libro segundo. Es decir, del Salmo 1 al Salmo 41 es el libro primero. Y el libro segundo arranca con el Salmo 42. Ahora, algo importante, ¿no? Es que en los primeros salmos, del 1 al 41, la mayoría de salmos, creo que el 70% de los salmos de este primer libro, del 1 al 41, son salmos compuestos por David. Y pocos salmos, hay un salmo escrito por Salomón, un salmo escrito por Asaf, muy pocos son los otros autores en el libro primero. Pero ahora para el libro segundo se invierte un poco el asunto, son menos los salmos de David y son más los salmos de otros autores. ¿Ven? Eso para que usted un poco conozca y tenga el dato acerca de la estructuración de los libros, ¿no? Entonces, el Salmo 42 y el Salmo 43, en los manuscritos más antiguos, son un solo salmo. Salmo 42 y Salmo 43 son un solo salmo. Luego aparecieron en otros manuscritos los 2 salmos divididos, no afecten nada, no alteren nada, eso no cambia para nada la verdad y la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy? Vamos a estudiar Salmo 42 y Salmo 43. ¿Ok? Entonces, vamos al Salmo 42. Ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Cuál es la línea primera de este salmo en el original? Para el director del coro, másquil de los hijos de Coré. ¿Da? Aquí vemos un salmo, no está escrito por David, sino por los hijos de Coré. Másquil es un término incierto en el hebreo. Una traducción posible es una canción didáctica o una canción contemplativa de meditación. Es la posible traducción de másquil. Lo que sabemos es que es un salmo, y que hemos dicho que es un salmo, es una canción, pero más allá que una canción, ¿qué hemos dicho que son los salmos? Son disciplinas, excelente. Son disciplinas de permanencia. ¿Qué son los salmos? No son poemas bonitos. Los salmos son mucho más que poemas, mucho más que canciones. Los salmos son disciplinas de permanencia en Dios. Y al yo tomar y estudiar un salmo y coger la vida de un salmo, yo estoy desarrollando esas disciplinas. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos disciplinarnos? Porque el alma es indisciplinada. Porque el alma viene de un conjunto de creencias, valores, cultura, lo que hablábamos hace un momento en adoración. Y eso es un mal entrenamiento que traemos. Entonces estamos acostumbrados a permanecer en las cosas normales o naturales. Permanecemos en la ofensa. Alguien nos ofendió, ¿y qué hacemos nosotros? Nos quedamos en la ofensa y se convierte en un recuerdo permanente la ofensa. Pero él me hizo daño, pero tú no sabes lo que el daño que me ha causado. Y permanecemos en la ofensa. Cuando yo vengo a los salmos, yo aprendo a no permanecer en la ofensa. Aprendo que hay un Dios que venga a mis agravios. Hay un Dios que es justo y que yo no tengo que quedarme en la ofensa, que yo no tengo que quedarme sin perdonar, porque eso más bien es la estrategia del enemigo para destruirme, para dañarme. El mundo nos acostumbra a permanecer en la crisis, y entonces el vocabulario del mundo en estos tiempos es crisis, crisis, crisis. Pero cuando yo aprendo a permanecer en Dios, y yo tomo estas disciplinas que son los salmos, yo aprendo a permanecer, ¿qué? No en la crisis, en algo que es mucho más grande que la crisis y que venció la crisis, y ese es Dios. Jesús dijo, en el mundo habrán aflicciones, pero yo he vencido. Yo he vencido. Entonces el cristiano no puede permanecer en crisis, no debe hablar crisis. El cristiano no debemos ni siquiera identificarnos con la crisis. No. Con todo el respeto, y no es que ignoramos lo que está pasando afuera, pero nosotros no participamos del sistema, no somos del sistema, nosotros tenemos un sistema superior, y ese es la realidad a donde Dios nos trajo. Entonces cuando yo aprendo a permanecer en estas disciplinas, mi lenguaje cambia, mi vocabulario cambia. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo canales de permanencia en Dios.
Pero si yo permanezco en lo que permanece la mayoría, voy a ser amargado, aburrido, triste, vengo a la iglesia y me duermo. ¿Por qué razón? Porque más impresión causa en nuestro corazón la identidad de este mundo. Lo que el sistema dice. Entonces somos sensibles a lo que el sistema dice. Y vamos a ver hoy cuál es el efecto en un alma que permanece en lo natural y específicamente en la tristeza, en la pérdida. Estos dos salmos, porque vamos a ver que son uno solo, es más, la línea del mensaje continúa. Vamos a darnos cuenta que cuando yo permanezco en la tristeza, entonces mi vida se vuelve totalmente drenada. Mi vida se drena cuando yo permanezco en la tristeza. Nuestra vida se acaba, lentamente se consume. Eso es lo que Dios quiere que entendamos y que podamos dar la respuesta que el salmista da en las partes donde vamos a hacer el énfasis en estos dos salmos. Amén. Que son uno solo. Másquil de los hijos de Coré. Otra traducción que dice, yo estoy leyendo las Américas. ¿Alguien tiene alguna nueva traducción quizás? Por favor. Poema educativo compuesto por la familia de Coré. Poema educativo compuesto por la familia de Coré. Didáctico, ¿no? Entonces el editor traduce como un salmo didáctico, un salmo educativo, es decir, se usaba para enseñar a los niños, a los jóvenes. ¿Amén? Importante, ¿no? ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré eran levitas, descendientes de la tribu de Leví. Leví era una de las 12 tribus de Israel. Coré encabezó una rebelión de 250 líderes de Israel contra Moisés durante los días del éxodo en el desierto. ¿Quién fue este hombre Coré? Coré fue un hombre que se sublevó contra el liderazgo de Moisés. Moisés era el líder que Dios había puesto, bien o mal, con sus errores, porque la Biblia no esconde los errores de Moisés. Sin embargo, es el líder que Dios puso. Es el líder que Dios estableció en Israel. ¿Y qué pasa con Coré? Coré comienza a influenciar, parece que tenía poder de influencia este hombre, y comienza a influenciar a 250 líderes de Israel para sublevarse contra Moisés. Vamos a ir a Números 16, un segundo. Nueva traducción viviente dice, rebelión de Coré. Cierto día, Coré, hijo de Ishar, quien era descendiente de Coat, es decir, era de la familia de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Conspiraron. Verso 2, ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad. Coré influencia a otros líderes de la comunidad, estaban en el desierto, y resulta que influencia a este grupo de personas inconformes por lo que estaban pasando, inconformes por el desierto, y ellos influencian, se ponen de acuerdo y conspiran contra Moisés, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. No eran cualquier persona, eran hombres prominentes. Verso 3. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, miren, fíjense las palabras, fíjense lo que estos hombres le dicen a Moisés y Aarón. Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Fíjese, sigo leyendo. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? En otras palabras, ¿sabes qué, Moisés? Aunque tú seas líder y te llames líder, todos somos iguales aquí. Dios está con nosotros también. Tremendo. Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. ¿Qué hace un líder de Dios cuando tiene que enfrentar oposición y rebelión? Tiene que ir a Dios. Y vamos a ver qué es lo que hay en el corazón de Moisés. Este hombre, Coré, fíjese, la historia está un poco intrigante, ¿no? Porque los hijos de Coré son los que componen este salmo. Y lo vemos aquí a Coré conspirando contra Moisés, sublevando al pueblo. Moisés se postra en tierra. Y fíjense. Verso 5. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores, Moisés les dijo, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. ¿Qué le está diciendo Moisés? Te equivocas, Coré. No todos somos pueblo de Dios aquí y no todos somos santos. Es decir,
Dentro del pueblo se revela que no todos son verdaderamente. Hay muchos que están dentro. Jesús dijo, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. No se preocupen por sacarlos, llegará su tiempo. Pero hay muchos que no son. Están ahí, pero no son. Por eso le dice Moisés, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. En otras palabras, Moisés dice, ok, mañana el Señor mostrará la verdad del asunto. Verso 6, continúa Moisés diciendo, Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. ¿Ok? ¿Se sublevan? Se levanta, entonces mañana vamos a ver a quién elige el Señor. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. ¿Se acuerda que Coré le dice, Moisés, tú has ido muy lejos? Y Moisés le responde, ustedes son los que han ido lejos. Tremendo. Verso 8, Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera entre toda la comunidad israelita para estar cerca del Señor, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas no eran una tribu cualquiera. Los levitas, a diferencia de las otras 11 tribus, los levitas habían sido designados por Dios para ministrar en el tabernáculo. A todos se les repartió tierras. A las 11 tribus se les repartió tierras. A los levitas les dijeron, Dios les dijo, ustedes no. Ustedes van a tener algo que es mucho mejor que las tierras. Ustedes tendrán el privilegio de habitar en mi presencia y ministrar mi presencia. Amén. ¿No es un mejor privilegio? ¿Quién podría decir es mejor privilegio para mí que tierras el ministrar la presencia del Señor? Eso es lo que los levitas tenían, la mejor porción. La mejor parte se les dio a los levitas. Todos recibieron tierras, ellos recibieron ministrar en la presencia de Dios. Y ahora Coré, levita, y todos los que se sublevan con él, ignoran que Dios les ha dado ese privilegio, que Dios les ha dado ese regalo. Y eso es lo que les dice Moisés aquí. ¿Les parece de poca importancia que Dios los haya escogido a ustedes? Verso 10. Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Sabe cuándo empieza la rebelión del corazón? Cuando ignoramos cuál es nuestro llamado. Esto es importante. Anótelo. Cuando ignoramos cuál es nuestro llamado, cuando olvidamos, mejor dicho, cuál es nuestro llamado, quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Él, empieza el descontento del corazón y empezamos con todo tipo de pensamientos que pueden terminar como esto, una rebelión. Tremendo. Yo estoy sorprendido de esto. Yo mientras estudiaba esto digo, wow, Señor. Coré, verso 10. Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? ¿Ahora también reclaman algo que no se les ha dado a ustedes? La rebelión empieza cuando yo quiero algo que no se me ha dado. Tremendo. En realidad, verso 11, ese es el versículo clave. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. ¿Sabe qué está diciendo Moisés? Moisés le está diciendo, Coré, yo no pedí estar aquí. El Señor me llamó. Y por lo tanto, si tú te rebelas diciendo que te rebelas contra mí, no te estás rebelando contra mí, te estás rebelando contra el Señor. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, porque ¿quién es Aarón para que se quejen de él? 12. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron. Moisés los manda a llamar a los otros líderes de la conspiración, los manda a llamar y mira lo que dicen ellos: rehusamos presentarnos ante ti, Moisés. El líder los llama y ellos dicen, no queremos presentarnos delante de ti. Y continúan estos hombres diciendo, ¿no te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel? Para ellos la leche y la miel era Egipto. La leche y la miel era Egipto. En otras palabras, la satisfacción de ellos estaba en el mundo. La satisfacción de ellos no era Dios. La satisfacción de ellos era correr en el mismo desenfreno de Egipto. Como Hebreos habla, Egipto es el mundo. Hebreos 11 dice, Egipto es el pecado. En otras palabras,
El pecado era la leche y la miel de ellos. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos? O sea, encima que nos sacaste de Egipto, que era nuestra satisfacción, nos sacaste del pecado, que era nuestra leche y nuestra miel, ahora nos tratas como tus súbditos. Le dicen estos hombres a Moisés, el líder que Dios había llamado. Verso 14. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluyen la leche y la miel. Nos sacaste de la leche y la miel para traernos donde no hay leche y miel. Ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? ¿Intentas engañar a todo el pueblo? Le reclaman a Moisés, nosotros no iremos. Verso 15. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, fue al Señor Moisés, y le dijo, no aceptes sus ofrendas de grano, Señor. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también va a estar presente. ¿Ustedes quieren el liderazgo? ¿Ustedes quieren el sacerdocio? Ok, vengan ustedes, traigan sus incensarios, traigan su incienso. Aarón también va a estar aquí. Y vamos a ver a quién ha seleccionado el Señor. Verso 19. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón. Es decir, ya habían corrido la rebelión entre todo el pueblo. Así es el chisme se propaga rápido. La queja se propaga rápido. El rostro afligido se propaga rápido. El descontento se propaga rápido, lamentablemente. Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón. Y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón. Moisés no ha peleado por su reputación. Moisés no se ha defendido. ¿Qué es lo que ha hecho Moisés, iglesia? Que nos hemos entrenado en ver los salmos. ¿Qué es lo que Moisés ha hecho en este tiempo? En lo que hemos leído de esta narración. ¿Qué es lo que Moisés ha estado haciendo? Es ir a Dios. Así es. Moisés está yendo a Dios y siguiendo las indicaciones de Dios. Cuando enfrentemos adversidad, nosotros tenemos que ir a Dios. Nosotros tenemos que ir al Señor. No ir al descontento, no ir a tratar de defendernos. Mucha gente va a empezar descontenta, pero el Señor nos dice, no toques ese terreno. El terreno de la venganza es mío, dice el Señor. Tú ven a mí, descansa en mí, confía en mí, yo me encargo de ellos. Yo me encargo de tus enemigos. Iglesia del Señor, mis amados, tenemos que aprender este principio. No es nuestra función defendernos. No es nuestra función. Dios no nos llamó a limpiar nuestro nombre. Dios no nos llamó a limpiar nuestra reputación. Dios nos llamó a hacer su trabajo. Él se encarga de nosotros. Él se encarga de defendernos. Él se encarga. No luches por eso. Ese terreno es del Señor y es sagrado. Dice el Señor, mía es la venganza. No toques tú ese terreno. Es un terreno santo. La venganza existe, sí, pero es un terreno que le pertenece a Dios. Él se encargará de nuestros adversarios. Miren lo que el Señor les dice a Moisés y Aarón, verso 20. Aléjense de todas estas personas para que pueda yo destruirlas en el acto. Moisés y Aarón, salgan de allí porque voy a destruirlos. Pero ¿qué hace un hombre de Dios? Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Ellos eran sacerdotes, porque ellos estaban intercediendo ante Dios por el pueblo. Eso es un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote se presenta ante Dios a nombre del pueblo. Y Moisés está intercediendo. Moisés va a la presencia de Dios. Padre, no los destruyas. Por el pecado de un hombre, ¿vas a destruir a todo el pueblo? Entonces el Señor le contesta a Moisés. Verso 24. Entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Dios escucha la intercesión de Moisés por el pueblo y les dice, ok, que el pueblo se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abirán, el triunvirato rebelde. Verso 25. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abirán, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Principio importante de vida. Cuando escuches chisme, corre. Cuando escuches murmuración, corre. Porque el pecado
se contagia. ¿Qué se necesita para que el chisme cese? Que tú cierres tu oído. ¿Qué se necesita para que la murmuración cese? Que haya una persona sabia y diga, no quiero escuchar, no me interesa, no me incumbe, y cualquier asunto lo llevo al Señor. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dile al pueblo que no se acerque a ellos porque el pecado se pega. Ese pecado se pega. Ese pecado es contagioso. Yo doy gracias a Dios, porque generalmente nunca me entero de las cosas porque alguien viene a chismearme. Generalmente es porque observo, termino dándome cuenta después de un tiempo y digo, Señor, gracias, es mejor así. El corazón está sano, el corazón está feliz y contento, concentrado solo en el Señor. Es más, a todos aquellos que empiezan a hablar cosas y a publicar cosas, los silencio, se acabó. No me interesa. No me interesa habitar en el chisme. No me interesa habitar en la murmuración. Me interesa que mi corazón haga un solo canal, Dios, y lo que Él dice de mí. Amén. Verso 27. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Todo el pueblo hizo caso a la voz de Moisés. Aléjense de las carpas de los rebeldes. Pero Datán y Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Qué pena, ¿no? Cómo la familia paga los platos rotos de un corazón herido, de un corazón rebelde, de un corazón no sujeto. Los hijos terminan pagando los platos rotos, porque vamos a ver lo que pasa. Pero ahora, interesante, mire lo que dice la palabra. ¿Quiénes fueron los que estaban con sus familias en las entradas de las carpas? Datán y Abirán. Coré estaba solo en su carpa. Datán y Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Verso 28, y Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, porque no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, wow, miren la prueba que Moisés le pone a Dios. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me envió a mí. Es la prueba que Moisés le pone al Señor. ¿Dónde nos quedamos? 30. Gracias, Boris. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que esos hombres mostraron desprecio por él. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. ¿Te das cuenta que no era el trabajo de Moisés pelear por defenderse? La tierra mismo se abrió debajo de ellos. ¿Quién era el que lo estaba haciendo? El Señor. Dios lo hizo. La tierra se abrió debajo de ellos. ¿Y qué pasó? Se tragó a los hombres. La tierra abrió la boca, se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos, y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que estaba ahí, expectante, la gente que los rodeaba, huyó cuando oyeron sus gritos. ¿Qué gritaban? La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que se unieron a la rebelión de estos tres. Qué tremendo, ¿no? Quiero saltarme al verso 41. Este pecado es contagioso. Este pecado de rebelión, de murmuración, de queja, de chisme, de inconformidad es contagioso. ¿Qué pasó? Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. ¿Moisés fue el que abrió la tierra? ¿Moisés fue el que envió el fuego para consumir a los rebeldes? Fue el Señor, pero ahora el pueblo ha sido contagiado por este espíritu de queja. Ustedes, dice Moisés, Aarón, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo, vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón, rápido, toma un recipiente para quemar incienso, ponle carbones encendidos del altar, agrega el incienso, llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Eso es lo que hace un líder. Intercede, santifica al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga.
Dios envió una plaga para destruir al pueblo que nuevamente estaba murmurando y rebelándose. Verso 49, aun cuando se detuvo la plaga, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés. Vamos a ir a Números 26 más adelante. Este pecado de Coré, esta rebelión de Coré fue juzgada por Dios, juzgó a los líderes que se unieron a él. Todos murieron, pero algo pasó. Dios en su misericordia, repito, Dios en su misericordia permitió que vivieran los hijos de Coré. Versículo 9, 26:9, Números 26:9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos son el Datán y el Abirán que fueron escogidos por la congregación y que contendieron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré, cuando contendieron contra el Señor. ¿Ve? No contendieron contra Moisés, contendieron contra el Señor. Verso 10. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, junto con Coré, cuando aquel grupo murió, y cuando el fuego devoró a 250 hombres, y sirvieron de escarmiento. Verso 11, ¿qué dice? Pero los hijos de Coré no murieron. Dios permitió que ellos vivieran. ¿Qué pasa entonces con los hijos de Coré? Ellos debieron estar tan agradecidos por la misericordia de Dios y llegaron a ser notables salmistas en Israel por su alabanza a Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos el poder restaurador de Dios, porque para la época de David, estos hombres, los hijos de Coré, servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. Segunda de Crónicas 20:19 dice: se levantaron los levitas. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20:19. Se levantaron los levitas. David organizó la adoración en el templo, en el tabernáculo. Aún no había el templo. Salomón construyó el templo. David organizó la adoración y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. ¿Qué nos dice todo esto, iglesia? Dios restaura. Dios tiene propósitos. Vemos a dos hombres que frustraron sus familias por causa de su rebelión, Datán y Abirán. Pero Dios tuvo misericordia para con la casa de Coré, permitiendo que sus hijos más tarde pudieran servir en la adoración. Y nosotros tenemos hoy día el Salmo 42 y el Salmo 43, que son un salmo de los hijos de Coré. Amén. Los restaurados hijos de Coré son los compositores de este salmo. Son los autores de este precioso salmo. 42:1. Vamos al Salmo 42:1. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo. Ahora, una clase de ortografía rápida. No está hablando del siervo esclavo, porque el siervo esclavo se escribe con S. ¿Ok? ¿Este qué es? Siervo con C. No habla de un esclavo, de un servidor. Habla de un animal que se llama el ciervo y es el venado. Otro nombre del venado es el ciervo, ¿ok? Cuidado, se va a confundir y va a pensar que está hablando de un servidor. Como el venado, como los venados anhelan las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Yo quiero decirle algo importante, y esta es la clave de este salmo. Tu alma fue creada por Dios para que solamente una cosa pueda satisfacerla: Dios mismo. Nuestra alma fue hecha por Dios para que solamente Dios sea la satisfacción. Para que solamente Dios sea el deleite. ¿Qué es el alma? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Nuestra mente es satisfecha solamente en Dios. Y yo te hago la pregunta: ¿por qué te la pasas saciando tu alma con tantas cosas que nunca satisfacen? Porque tu alma fue creada solamente para estar satisfecha en Dios. Esa es la pregunta que el Espíritu Santo quiere que nos hagamos en esta hora. El salmista, ¿qué está diciendo aquí? Como el siervo anhela, como el siervo se desespera por las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué él está anhelando a Dios de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver que él se encuentra en tristeza profunda.
una tristeza profunda del alma, una tristeza profunda del corazón, cuando ignoramos que Dios es lo que satisface. Esta es una ley espiritual. Siempre que ponga yo mi gozo en lo que no es Dios, terminaré triste, frustrado, deprimido, agotado, drenado, vacío. Esa es una regla en derrota. Eso es una regla espiritual. Yo quiero que usted tenga claro este principio espiritual. Cada vez que yo busco satisfacción en lo que no es Dios, lentamente o rápidamente termino en tristeza, termino frustrado y termino en desesperación. ¿Por qué? Yo me estoy adelantando al siguiente versículo. Verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y él pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra alma siempre tiene sed de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo ignoramos. Todos los días mi alma se levanta con sed de Dios. Pero yo satisfago esa sed con otras cosas. Yo encuentro gozo en otras cosas. ¿Y mi alma qué pasa? Muriéndose de sed. El alma tiene sed de Dios porque el alma fue creada para Dios. Nuestra alma fue creada para Dios. Mis emociones fueron puestas por el Señor para Dios. Mis anhelos, mis deseos fueron puestos por Dios. Esa capacidad de anhelar, esa capacidad de desear, esa capacidad de querer, Dios la puso para que lo anhelemos a Él, para que Él sea el gozo. Entonces, el alma siempre anhela a Dios. El alma siempre tiene sed de Dios. Pero nosotros somos los que decidimos llenarla con otras cosas. ¿Y cuál es el resultado? Si el alma fue creada para Dios, si tus emociones fueron creadas para Dios, para que tu alma esté feliz en Dios, nada ni nadie nos hace feliz. Dios es felicidad. Y cuando yo entiendo ese principio, mi alma feliz en Dios, yo voy a poder comunicar felicidad. Los matrimonios no funcionan cuando se casan pensando que el otro es fuente de felicidad. Tarde o temprano, se drenan. Cuando hay ese entendimiento, me caso para ser feliz, fracaso seguro. Porque nadie es feliz con otra persona. Ninguna persona es felicidad. El cristiano se casa porque ya está feliz en Dios. Y entonces se vuelve un canal de felicidad. Y ese es un principio sanador y es un principio que libera cuando yo entiendo, nadie me puede hacer feliz. Entonces, un alma feliz, ¿alguien la puede incomodar? Pase lo que pase. Hable quien hable. Diga quien diga. El alma feliz está feliz en Dios. El alma que reconoce día a día, Señor, tú eres mi felicidad. Esa alma vive tranquila, vive segura. Mi alma tiene sed de Dios porque mi alma fue creada para Dios. Pero nosotros la hacemos pasar sed. Pero ninguno de nosotros, déjeme decirle, debería estar pasando sed de Dios. Porque Cristo Jesús en la cruz dijo: tengo sed, para que nuestras almas nunca más tengan sed. En la cruz Él sufrió la sed espiritual, emocional, mental más grande. ¿Por qué nosotros vamos a estar en sed espiritual si Él ya pagó ese precio para que nosotros estemos satisfechos? Yo quiero decir esta buena noticia que dice Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, puesto que tenemos confianza, puesto que tenemos valentía, puesto que tenemos denuedo para entrar al lugar santísimo. ¿Qué fue lo que preguntó Coré aquí? Los hijos de Coré, ¿qué preguntaron aquí? En el versículo 2 del Salmo 42 que estamos estudiando. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué es lo que él tiene conciencia en ese momento? Dios está lejos. Dios está distante. ¿Cuándo vendré de nuevo ante Dios? Y muchas veces nos preguntamos, y bueno, ¿y cuándo Dios vendrá a mi vida nuevamente? ¿Y cuándo voy a sentir a Dios nuevamente? ¿Cuándo Dios va a venir a solucionarme el problema? El escritor de los Hebreos nos manda abajo esa pregunta. Dios no está lejos de nosotros. Dios no está distante. Hermanos, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¡Ey! Ya no hay distancia. El salmista en ese momento no alcanza a ver que Dios no está lejos. ¿Por qué lo vemos a Dios lejos e indiferente para intervenir en nuestras vidas, para intervenir en nuestros asuntos? Iglesia del Señor, Dios no está lejos. Hombres de Dios, Dios nunca está lejos de nuestras necesidades. Mujeres de Dios, Dios nunca está lejos de nosotros.
Él nos abrió un acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por lo tanto, esta pregunta retórica para nosotros: ¿cuándo vendré a la presencia de Dios? El escritor se está preguntando: ¿cuándo voy a estar de nuevo en la presencia de Dios? Hebreos nos responde: Cristo Jesús, por su sangre, ya nos abrió el acceso a la presencia de Dios. Tenemos entrada a su lugar santísimo. Verso 20: por un camino nuevo y vivo. Estoy en Hebreos 10. Si quiere yo se lo leo. Ustedes quédense en el Salmo 42. Dice que nos abrió y tenemos confianza por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Su carne abierta, su carne traspasada, es el velo que se abrió para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Amén. Es decir, su carne. Verso 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Alguno de los que están aquí, que fueron lavados por la sangre de Jesús, se le ha cerrado el acceso a la presencia de Dios? No está cerrado el acceso jamás. Él abrió un camino nuevo y vivo por la sangre de Jesús. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él está con nosotros. Habitamos en su presencia. Él está en medio nuestro. Así que es importante entender. Continúa diciendo, quiero leer el verso 22, terminar de leerlo. Dice: teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es decir, Él nos purificó el corazón, porque el nuevo pacto es que Él nos dio un nuevo corazón. Tú no necesitas pedirle al Señor: Señor, dame un nuevo corazón. El nuevo pacto te dio un nuevo corazón. Un corazón purificado, dice, de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto es importante. Cuando yo pierdo la conciencia de mi unidad con Cristo, cuando yo pierdo la conciencia de que Él me lavó y Él me limpió, eso me conduce a la tristeza. ¿Por qué nos entristecemos? ¿O por qué permanecemos en la tristeza? Porque yo no creo que Él me limpió. Porque yo no creo que su sangre es suficiente para lavar mis pecados. Yo no creo que en el nuevo pacto Él me dio un nuevo corazón. Y todavía los cristianos estamos viviendo con una mala conciencia. Repito esto: los cristianos siguen viviendo con una mala conciencia cuando Cristo derramó toda su sangre. Y todavía nos creemos indignos. No, Dios está lejos. Dios está distante. ¿Y eso a qué conduce? A tristeza, a separación. ¿Qué es lo que necesitamos hoy, Iglesia del Señor? Creer que Dios por su sangre me dio un nuevo corazón y me dio una conciencia lavada por su sangre. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Él nos lavó con agua pura. Entonces, cuando yo lo creo, verso 23 de Hebreos que estamos leyendo, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Importante. ¿Por qué muchos cristianos están ociosos? Por una mala conciencia. ¿Por qué muchos cristianos están perezosos? Por una mala conciencia. No hay fe, no hay confianza de que Dios nos dio una conciencia limpia y yo tengo entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Consideremos cómo estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Verso 3, regresemos al Salmo 42. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Ahí está. Tú abrazas la idea que Dios está lejos, prepárate para la tristeza. Tú consideras que Dios no te mira, que Dios te mide por pecado, Dios te mide por pasado. La tristeza se convierte en nuestra dieta. Lágrimas en el desayuno, lágrimas en el almuerzo, lágrimas en la merienda. ¿Por qué? Porque no he creído que Él quitó la distancia por su sacrificio. Mientras me dicen todo el día, ¿qué pasa? Miren, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? En otras palabras, Dios está lejos de mí, yo me vuelvo sensible a la voz del mundo. Y lo que el mundo dice, yo le creo. ¿Qué hacía el mundo, el salmista? ¿Dónde está tu Dios? Le preguntaban a él, ¿dónde está tu Dios? Porque estar sensible a la voz de este mundo deprime, entristece y te lleva a dudar de Dios. Creer que Dios está lejos me vuelve sensible al mundo. Y al estar sensible a la voz del mundo, empiezo a dudar de Dios y mi alma se drena, se deprime,
se entristece. El 4 lo dice mucho más claro todavía. Verso 4. Me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Que él estaba por un tiempo permaneciendo y meditando en Dios está lejos. Permaneciendo y meditando, Dios está distante. Y escuchando la voz de la gente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué dice el que se ha rebelado contra Dios? ¿Dónde está Dios? El mundo grita con sus acciones. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Eso es lo que grita el mundo. Cuando no consideran a Dios, están diciendo, ¿dónde está Dios? Mira, hacemos lo que queremos. ¿Dónde está Dios? Nadie nos reprende, nadie nos cuarta, nadie nos detiene. ¿Dónde está Dios? Pero no escuches esa voz. Yo apagué todas las noticias. Y no me refiero a las del televisor, porque las del televisor casi no las veía yo. Apagué las noticias en redes sociales, todo, apagué. Dejé de seguir todos los medios de noticias. Porque lamentablemente, cuando yo escucho esas noticias, mi corazón se deprime, mi corazón se entristece, porque el mundo no honra a Dios. Me acuerdo de estas cosas, verso 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. En otras palabras, él se empezó a acordar de lo bonito del pasado, pero olvidó que la realidad presente es gloriosa cuando tenemos un camino nuevo y vivo abierto delante de nosotros a la presencia del Señor. Él olvidó, dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma, como yo iba con la multitud, la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Qué es lo que está pasando con el salmista? ¿Cree que Dios está lejos? ¿Escucha la burla de los incrédulos? No tenemos que escuchar la burla de los incrédulos. No escuche la voz de los incrédulos. Iglesia, no escuche la voz de los incrédulos. Ya por ahí algunos están asustados con la variante Delta. No escuche la voz de los incrédulos. El salmista está recordando el pasado como los días mejores. ¡Ay, qué bonitos esos tiempos aquellos! Cuando sentía la presencia de Dios. No es por sensaciones. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y aunque yo no lo sienta, Él está conmigo. Aunque yo no sienta que la piel se me pone como de gallina, no cambia el hecho de que Dios está conmigo. Porque no se siente, se cree. Amén. También, verso 5, y aquí viene lo que se convertiría en el coro de esta canción, que se va a repetir 3 veces el coro. Es la pregunta de reflexión que el salmista se hace. ¿Por qué te abates? La palabra abatir es la palabra deprimir. ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te hundes, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Alma, ¿por qué te deprimes? Espera en Dios. No esperes en otra cosa. No esperes en otros deleites. No esperes en falsas promesas. Tu esperanza, tu confianza es la palabra yakhal en hebreo. Yakhal, que significa espera, paciencia. Ser paciente. Alma, aprende a ser paciente en Dios. Gózate en el Señor, aunque sea un proceso, aunque tome tiempo, pero desarrolla esa confianza, esa espera en Dios. ¿Sabes por qué? Porque he de alabarle otra vez. El camino está abierto, el camino es vivo y yo puedo alabarle ahora mismo. ¿Por qué añoras algo pasado? Hoy tienes el gozo. Ay, cuánto quiero que llegue el fin de semana porque en el fin de semana me la paso bien. No, hoy martes es un día de gozo. Hoy martes es un día de deleite. Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Cada día es un gozo en el creyente. ¿Por qué? Porque le puedo alabar. Porque me puedo gozar en Él. Porque Él está conmigo. Y felicidades, Dios. Felicidades, Él. Amén. Esa es la definición y este es el punto de quiebre. Este versículo, este coro, como yo le llamo, porque es una canción. Este coro. Alma, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te abates? Si Dios está contigo, aún puedes alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. La palabra presencia es la palabra rostro. En otras palabras, hoy puedo ver el rostro de Dios por medio del acceso que Cristo abrió. Maravilloso. Cristo abrió un acceso para nosotros. Yo puedo ver su rostro en el rostro de Cristo Jesús. ¿Podemos ver el rostro de Dios? Sí, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen de Dios. Y podemos verlo hoy. Hoy usted no se acuesta con tristeza. Hoy usted no se acuesta en lamento. Porque hoy al acostarse usted ve el rostro de Dios. Dios está con nosotros por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió por su sangre.
Amén. Presencia, anótelo ahí, palabra rostro. Es importante eso. Es la salvación de su rostro. Verso 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, hundida, abatida dentro de mí. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón. Nuevamente añoranzas pasadas. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esas son las pruebas de la vida. Y él se siente que Dios lo golpea. Dios, tú me has pasado todas tus olas, todas tus ondas. Pero el verso 8 dice él, aunque yo sienta eso, y aunque esa sea la perspectiva natural, verso 8, de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Señor, puedo cantarte. Señor, puedo gozarme en ti. Cantar, cuando hablamos en estos contextos, en esta enseñanza que estamos dando, no me refiero solamente a la melodía. Cantar, hacer una disciplina de ver a Dios como el gozo, como la satisfacción, como nuestra salvación. Entonces, su cántico está con nosotros. Verso 9. Adiós mi roca. Aquí cambió todo, ¿no? El salmo ya. Adiós mi roca, peñón, roca fuerte. Diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Es un error creer eso, que Dios nos ha olvidado. No, Dios no nos ha olvidado. No crea usted que Dios nos olvida. Dios solo escucha a ciertos. Dios escucha a los líderes, o Dios escucha a los cristianos VIP. No existe cristianos VIP. Existen cristianos que tienen acceso por el camino nuevo y vivo a la presencia de Jesús, por la sangre de Jesús. Amén. Entonces él dice, Señor, ¿me has olvidado? No. Verso 10, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? El mundo siempre cuestionará nuestro Dios. ¿Y dónde está Él? Con o sin palabras, el mundo eso es lo que nos grita. ¿Dónde está tu Dios? Pero regresamos al coro. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¡Hey! Dios, espera en Él, porque has de alabarle otra vez. Todavía le alabamos, todavía le bendecimos. Hoy es un día para gozarnos en el Señor. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a... Sí. Yo quería contar algo importante. Claro. Muchas de las veces cuando cantamos haciendo referencia a este salmo, y muchas de las iglesias permanecen cantando a Dios de esta manera, así. En la tristeza. Todo eso. Y creo que eso no vale la pena, más bien expresar y exaltarse una vez. Así es. En todo tiempo y en la iglesia del Señor, nuestro enfoque no debe ser la tristeza. Nuestra alabanza no debe ser la tristeza. El testimonio de una persona que nos visitó el día domingo, y él me dice, pastor, yo vengo de asistiendo varios domingos, y hay algo que me llama la atención, y es la valentía, el denuedo con el cual ustedes hablan, la libertad, la atmósfera de libertad que se vive en este lugar, porque yo he asistido todo este tiempo, todo este año a algunas iglesias, él no es de aquí, él es del extranjero, y dice, y en todas las iglesias se siente un altar, dice, a la crisis que se está viviendo, al virus y todo ese asunto. Pero es interesante, yo lo noté, dice en su palabra, cuando usted empezó, y el espíritu que se transmite y se comunica, y usted incluso oró por una persona que está afectada, pero es muy diferente el espíritu con el cual se lo hizo. No se hizo una devoción a la enfermedad, sino primó, dice, la devoción a Dios. Aun cuando se mencionó del caso de una persona que estuvo enferma. Estuvo enferma porque el reporte que nos han dado es que ya está muchísimo mejor, recuperándose. El esposo nos llamó y nos dice, hoy comió bastante. Hasta ayer no comía. Amén. ¿Por qué razón? Y toda la gloria a Jesús, Padre Celestial, tú guardas nuestros corazones en humildad a ti. Pero desde hace más de un año, cuando este asunto explotó, nunca le hicimos un altar a la crisis, nunca le hicimos un altar a la enfermedad. El altar y la devoción, solo a Dios. Solo al Señor.
Y el mundo lo va a notar. Como decíamos la semana pasada, el asombro nuestro por el Señor va a asombrar a las naciones de nuestro Dios. Amén. Verso 1, 43, porque es el mismo salmo, ya le dije que es un solo salmo. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. ¿Ah? ¿Es el salmista queriendo limpiar y hacer justicia con sus manos? No, tú eres el que me haces justicia, Señor. Tú defiendes mi causa contra una nación impía. Tú me libras del hombre engañoso, del hombre injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? Como que vienen esos pensamientos a ratos de nuevo a él, ¿no? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Maravilloso versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Él reconoce que hay una situación, pero él nunca se queda en el problema. Él va a Dios y dice tu luz y tu verdad. Quiero leer en la versión El Mensaje este versículo. En la versión El Mensaje, donde dice envía tu luz y tu verdad, el mensaje dice: dame tu linterna y tu brújula. Dame tu linterna y tu brújula. Dame un mapa para que pueda encontrar mi camino a la montaña sagrada, al lugar de tu presencia. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a un lugar? El mapa. ¿Qué es lo que necesitamos? Luz. Si está oscuro, si la ciudad no está iluminada, difícilmente podremos llegar. ¿Y qué necesitamos? La dirección. La dirección específica. El GPS hoy en día. Luz y verdad. Dice, porque cuando yo conozca tu luz y tu verdad, yo podré llegar al destino. Yo podré llegar a tu monte sagrado. El salmista está escribiendo, el monte sagrado es donde está el templo. Yo voy a llegar al templo si tú envías tu luz y tu verdad. Si tú me guías. Iglesia del Señor, escuche esto. El lugar santísimo fue abierto para nosotros por medio de la revelación de la luz y la verdad. Dice Juan capítulo 1, el apóstol Juan, y vimos a Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús es la luz y la verdad de nuestro Dios para nosotros entrar a su monte santo, a su misma presencia. Envía tu luz y tu verdad. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras el salmista? Revélame a Cristo. Revélame a Cristo, porque Cristo es el que abrió el camino a la presencia misma del Señor. Gracias, Señor Jesús. Envía tu luz y tu verdad, porque ellas me guiarán. Ellas me llevarán a tus moradas. Vivimos en esa presencia. Verso 4, cuando Cristo se nos revela, cuando se te revela que tú eres uno con Jesús, ¿cuál es el resultado? Llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo. Esta es la mejor traducción que pudieron hacer los editores. ¿Por qué razón? Porque en el hebreo dice, la alegría de mi alegría. El gozo de mi gozo, la alegría de mi gozo es un supremo gozo, en otras palabras. Este gozo es supremo. Cuando nosotros entendemos que el camino fue abierto, que nuestra naturaleza fue cambiada, nuestro corazón fue cambiado por un nuevo corazón y que Cristo ahora habita en nosotros, vamos a estallar de alegría. Al son de la lira le alabaremos, oh Dios, Dios mío. Y termina el coro nuevamente, para que vea que es un solo salmo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta conciencia, este entendimiento. Gracias, Señor. Tú no estás lejos. Créelo, hermano. Hermana, créelo. No es sentimientos. Cristo, por su sangre, es un hecho espiritual. Abrió el camino. Y el Padre, ahora podemos ver su rostro. Podemos ver el rostro de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Y Padre Celestial, cuando entendemos eso, que ya no hay distancia con Dios, la tristeza se tiene que ir. La depresión se tiene que ir.
El desánimo se tiene que ir. Las dudas se tienen que ir. En el nombre de Jesús, hoy reprendemos todo espíritu que nos ha llevado a dudar de que tú eres Dios, de que tú eres grande, que tú eres el Señor. Toda tristeza que está permaneciendo en el pueblo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Él te dice hoy: yo abrí un camino vivo, amplio a mi presencia, a la presencia de mi Padre Celestial. Gracias, Señor Dios. Tu pueblo no está lejos. Tu pueblo está cercano. Tu pueblo tiene acceso a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Y en esta conciencia, Padre, participamos de vida, participamos de cercanía con Dios. Gracias porque estamos cerca de Dios. No porque nosotros nos acercamos, porque Dios se acercó y lo hizo posible para nosotros. Gracias, Señor Dios. En esta conciencia y en este entendimiento te decimos: Padre, gracias porque estás cerca de mí. Padre, gracias porque quitaste toda barrera. Ya no hay distancia. Tú habitas conmigo. Tu luz y tu verdad en Cristo Jesús me han abierto el camino para disfrutar todo tu bien. Gracias, Señor. No permanezco en la tristeza. Háblale a tu alma: alma, no tienes que estar triste. No tienes que estar deprimida. Porque el Señor está contigo. Y todavía vas a alabarle. Todavía vas a gozarte. Porque su presencia está con nosotros. Gracias, Padre. Toda barrera tú quitaste. Toda distancia tú eliminaste. Que hay distancia de Dios, esa es una mentira de Satanás. El que no está en Cristo está lejos de Dios. Pero salvación es que fuimos acercados a su gloria. Gracias, precioso Dios. Ahora, Señor, despierta en mí un espíritu, una mente que crece en amor, que crece en las buenas obras que tú preparaste de antemano para mí. En el nombre de Jesús, me gozo en ti, alegro en ti. Padre, participamos de este pan con esta conciencia. Tu luz y tu verdad en Cristo Jesús están con nosotros. Luz y verdad, hoy te abrazamos. Luz y verdad, hoy decidimos creerte a ti. Luz y verdad, hoy decidimos abrazarte a ti. Porque la luz y la verdad es Cristo Jesús. Cristo, tú eres nuestra luz. Cristo, tú eres nuestra verdad. Tenemos claro el camino a tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Participemos del pan creyendo que Jesús se hizo nuestra luz y nuestra verdad. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y ordénale a tu alma: alma, no permaneces en tristeza, sino en el Señor. No permaneces en lo que dice el mundo. No permaneces en satisfacciones que no sacian. Alma, háblale a tu alma: alma, Cristo es tu plenitud. Cristo es tu llenura. Cristo es tu gozo. Gracias, Señor. En Cristo levantamos la copa de la salvación. Derramaste tu sangre para acercarnos a nosotros. Y hoy, mañana y por la eternidad tendré siempre comunión contigo. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Señor. Levantamos la copa de la salvación y bebemos, y bebemos, y bebemos, porque nunca se agota la fuente de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. En Cristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios.